que veamos dónde fue el origen del pecado, del conflicto en el cielo, o del pecado, que es lo mismo. Dice Génesis 1:3, Génesis 1 al 3, demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva, antes de la caída de Adán y Eva. El mal no era una realidad concreta en el Edén. El mal no era una realidad concreta en el Edén. Conceptualmente, el mal ya había aparecido en el nombre del árbol, pero conceptualmente, o sea, como simbólicamente estaba ahí, representada por el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era el árbol de la fruta que comieron nuestros primeros padres. Dice, luego la serpiente, el diablo, acusó a Dios de mentir cuando era él quien mentía. La existencia de la serpiente, junto con su mentira, muestran la realidad de la existencia del mal allí. O sea, la mentira de la serpiente, junto al árbol, engañando a Eva, muestran que ya existía el mal cuando Satanás, por medio de la serpiente, engañó a Eva. Dice, su mentira muestra la realidad de su existencia del mal allí. Por lo tanto, la presencia del mal es manifiesta incluso en el Edén antes de la caída de Adán y Eva. Ya estaba manifestada. ¿Cómo estaba manifestada en el Edén el mal o el gran conflicto? Con el árbol que Dios había dicho que no comieran de él. Miremos qué nos dice la pregunta. Lee Ezequiel 28, 12 al 19. Dice, a la luz de Éxodo 25, 19 y 20. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de la naturaleza de la caída de este ser? ¿Cuál era la naturaleza de la caída de este ser que aparece en Ezequiel, que está representado aquí por el rey de Tiro? ¿Por qué la palabra de Dios, por qué en la Santa Biblia nosotros encontramos una revelación de la caída de Satanás en el rey de Tiro? ¿Por qué razón? Porque el rey de Tiro dice en el versículo 17, 28, 17, nos dice, después de que nos dice que fue un querubín perfecto, miren lo que dice. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura. Dice, el 14 dice, tú querubín grande, perfecto, dice, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y dice el 15, perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Y el 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Para que miren en ti lo que tú causaste. El daño que había causado la revelación de Satanás. Así que era un hombre, era un querubín perfecto y protector, nos dice, que está representado ahí por el rey de Tiro. Esta no quiere decir que el rey de Tiro era perfecto y que era creado y que se paseaba en el reino de Dios, en el Edén de Dios, y que fue creado con gran hermosura. El rey de Tiro era como un humano de nosotros, el rey de Tiro. Pero está representado porque la historia nos dice que en algún momento el rey de Tiro se enalteció el corazón, tal como nos dice el versículo de Ezequiel 28, 17, que dice, se enalteció tu corazón, y eso fue lo que pasó. Al igual que nos va a decir la siguiente historia, donde nosotros encontramos en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, donde nos dice igualmente, que nos dice, Isaías nos dice exactamente hablando del rey de Babilonia, dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio,
me sentaré a los lados del norte, que representa el reino y el Edén de Dios. ¿Ok? Sobre las alturas de la tierra, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas dice la palabra de Dios, mas yo te derribaré te derribaré y te derribaré sobre la tierra. Hermano, estas dos historias nos narran dos reyes, uno de Tiro y otro de Babilonia. El rey de Babilonia, vamos a hablar de Nabucodonosor. ¿Cuántos conocen la historia de Nabucodonosor? Nabucodonosor se enalteció en algún momento y hasta fue convertido en una bestia, porque dice la historia que en algún momento él trepó a la terraza del palacio donde él vivía y miró todo el reino de Babilonia y dijo, se enalteció el corazón, dijo, todo este reino lo he construido con mi poder y mi gloria y nada más. No, y en ese momento dice la historia que se convirtió en una bestia por 7 años. Así que se enalteció el corazón y de esa forma es que Dios muestra la caída de Satanás entre el rey de Tiro y el rey de Babilonia, que se enaltecieron grandemente, dándose la gloria y la honra ellos mismos. La Biblia nos dice que Dios pone reyes y quita reyes. Y es por eso que se prestan para ilustrar la caída de Lucifer en el cielo. En Isaías nos dice, ¿cómo caíste del cielo? Lucero de la mañana. Así que aquí nos dice claramente, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Dice, y tú que debilitabas a las naciones. Así que, queridos hermanos, que en nuestros corazones jamás se represente la caída de Satanás, enalteciéndolo como estos reyes que en algún momento se enaltecieron al igual que Satanás. Y finalmente estos reyes también cayeron bien feo, al punto que Nabucodonosor, como les dije, fue convertido en una bestia. Veamos qué nos dice la nota entre medio de las dos preguntas. Antes de caer, el ser llegó a ser conocido como Satanás. Antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás era un querubín, un ángel protector. Además de ser identificado como un querubín, era el sello de la perfección, lleno de hermosura, acabada de hermosura y de sabiduría, y lleno de sabiduría, y estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Ninguna de estas personas, ni el rey de Tiro, ni el rey de Babilonia, dice, se podría decir estas cosas. Dice, Tiro, ni del rey de Tiro, ni de ningún otro ser humano. Por tanto, sabemos que en este texto se dirige a la caída o se refiere a la caída de Lucifer en el cielo. La segunda nota nos dice, la última nota, después de la segunda pregunta, según Isaías 14, Lucifer decidió exaltarse y hacerse semejante a Dios. Este versículo complementa lo que vimos en Ezequiel, donde se dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Lo que debería haberlo llevado a glorificar a Dios, lo hizo hermoso, en cambio se volvió orgulloso, en vez de llevarlo a glorificar a Dios por haberlo creado hermoso y haberle dado un poder que ningún otro ángel tenía o ningún querubín tenía el poder y lo hermoso que era Lucifer, sino que lo llevó, dice, a ser orgulloso. Peor aún, ese orgullo lo condujo a pretender ocupar el lugar de Dios y calumniar a Dios. La expresión hebrea traducida como trato comercial en Ezequiel dice 28:16 también significa calumniar. O sea, Satanás calumnió el gobierno de Dios. Es una indicación de cómo Satanás opera contra Dios y contra nosotros. Siempre nos calumnia. Así que cualquier hijo de Dios, o cualquier persona que practique el bien, o cualquier persona que de alguna manera trata de hacerlo mejor y tú lo calumnias, tú no eres juez, cuando tú calumnias o cuando tú te pones a apuntar con tu dedo, te pones en el lugar de Lucifer a calumniar lo que no te pertenece, porque el único juez y el único que va a calumniar y va a preguntar y va a estar juzgando a las personas
va a ser Jesucristo mismo. Satanás va a ser el acusador y tú no quieres ser Satanás. Si tú acusas y condenas, estás en el lugar de Satanás. Así que, querido hermano, ponte en el lugar de la buena semilla, que va a ser el estudio que tuvimos anteriormente. Bueno, querido amigo y querido hermano, la siguiente nota nos dice, ¿cómo, en letras rojas, cómo entendemos el hecho de que Lucifer, quien cayó, era originalmente perfecto desde el momento en que había sido criado, hasta que se halló maldad en él? Dice la pregunta, la última pregunta de la letra roja, ¿cómo podría un ser perfecto caer, al menos que su perfección incluyera la libertad moral o el libre albedrío? ¿Cómo podría un ser perfecto haber caído como Lucifer, que era perfecto en todo? ¿Cómo pudo haber caído? La única forma de que cayó, o la única cosa que nos da explicación, es que Dios le había entregado un libre albedrío, al igual que nosotros. Nosotros tenemos un libre albedrío. La única diferencia es que nosotros estamos infestados por el virus o por la epidemia del pecado. Pero aún así, tenemos la victoria ganada en Cristo Jesús. Pero ninguno de nosotros tiene la perfección que tenía Lucifer, ni tampoco tiene la naturaleza perfecta que tenía Adán cuando cayó. Sin embargo, estamos aquí, ya no tenemos más opción que aceptar la salvación que Cristo prometió en el Edén cuando cayó Eva y Adán, en la caída de ellos, cuando le dijo, tu descendencia aplastará la cabeza de la serpiente te va a morder en el cagañal, pero tú aplastarás su cabeza. Ese era el evangelio, el primer evangelio, o vamos a decir, las primeras palabras de las buenas noticias del evangelio que Dios tenía en su divino plan para salvar a la humanidad.